Les doy las gracias por estar aquí con nosotras. El día de hoy la doctora Paredes nos va a apoyar con el tema del lavado de manos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este tema a veces es menospreciado, yo siento, pero la verdad es que es un tema súper importante. Y por eso me fui un poquito a la historia para que nos quedara más claro la importancia del tema y además porque la historia que les voy a platicar se me hace muy interesante. Esta es la historia del doctor Ignaz Philipp Semmelweis. Él es un médico, él fue un médico cirujano y obstetra en la época del Imperio Austriaco. Estamos hablando de hace más de 200 años quizá. Bueno, casi 200 años. El cual en el año de 1847 aparentemente fue de los primeros que propuso lavarse cuidadosamente las manos. Él proponía una solución de hipoclorito cálcico. Resulta que este doctor a mediados del siglo XIX enfrentaban una fiebre puerperal muy catastrófica porque ocasionaba 10 a 30% de la muerte de las puérperas. Es que era muy alto, ¿no? De cada 9 pacientes o 9 embarazadas, 3 de ellas fallecían y pues era significativamente alto. A él le pareció muy curioso que en el hospital obstetra se morían más mujeres o más embarazadas que en aquellos lugares donde, o en la sala que se atendían, que los pacientes eran atendidas por matronas. Entonces mi primer pensamiento feminista fue, no, pues claro, los hombres, ¿no? ya lo sospechaba yo que no eran tan limpios como las mujeres, pero la verdad que no es esa la historia. Resulta que en aquella época abrieron estas clínicas nuevas que eran atendidas, donde iban solamente médicos obstetras, en donde lo que atendían eran muchas mujeres que se dedicaban a la prostitución. Entonces eran clínicas gratuitas en las que se podían realizar estudios clínicos o ensayos clínicos con ellas, y además donaban su cuerpo cuando fallecían. Entonces resulta que hacían muchas disecciones en las pacientes. Entonces ellos hacían las disecciones, pero los cochinotes hacían las disecciones y luego iban y atendían a las mujeres parturientas. Entonces imagínense, bueno, esta es la principal razón por la que se morían tantas mujeres. Pero en aquel entonces no existía la concepción de infección, o sea, también eso se me hace súper interesante, ¿no? Aunque se habían empezado a describir las bacterias, no creían que unas cosas tan diminutas, incluso lo mencionan tan insignificantemente diminutas, pudieran ocasionar alguna enfermedad a las personas. Por lo tanto, pues no creían las infecciones. Había una teoría en aquel entonces del desequilibrio de los humores, que todavía no me queda claro. Bueno, tampoco es que me haya metido mucho el tema, un tema de hace 200 años, en donde que el desequilibrio entre la bilis, la sangre y una cosa así, era la causa de las enfermedades. Entonces no se creían las infecciones. Y entonces la triste historia de este doctor es que a la mera hora, a pesar de que él empezó como a trabajar en un método científico y hizo publicaciones y su obra de la etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal, describiendo su investigación, su comparación entre la clínica de obstetras y la clínica de matronas, determinaba que había una diferencia significativa, pues no pudo convencer a los médicos de su época y más de que no pudo convencerlos, va a regresar. Entonces yo estaba platicando de este doctor. Entonces, a pesar de que él tenía información muy contundente, nunca pudo convencer a sus colegas y lejos de convencerlos, los mismos se sentían atacados porque decían que no era posible que por su culpa estuvieran muriendo tantas mujeres. Ok, a pesar de que además él demostró que lavándose las manos se podía reducir la mortalidad de forma significativa, luego les voy a hasta el menos del 1% de la historia, eso es lo más increíble de todo, que aún así no pudo convencer muertes de los pacientes o de las enfermedades, pues ya se le reconoció a él como el salvador de las madres. Ya que se había muerto, ¿no? Y la triste historia, no, la historia es todavía más triste,
porque resulta que él a los 47 años empieza a tener alteraciones mentales. Dicen que habían dicho que te había deprimido, que empezó a tener como alteraciones ya más neurológicas. No se sabe qué la causa real por la que falleció. Lo que sí se sabe es que lo mandaron a hospitalizar en un lugar psiquiátrico. En ese hospital psiquiátrico él quiso escapar y al querer escapar lo golpearon los vigilantes a tal grado que lo dejaron con heridas muy fuertes y murió de sepsis porque se le infectaron las heridas. Entonces, imagínense el drama, exactamente. Por una gangrena, aparentemente se gangrenó y se murió de esta causa. Entonces, esa es la triste historia de este doctor. Parece ser, regresando a la historia y analizando la situación histórica y pensando en que ella atendía a muchas mujeres que se dedicaban a la prostitución, en aquel entonces pues también había mucho sífilis. Entonces, una probabilidad es que él haya muerto de neurosífilis y nadie se haya dado cuenta y obviamente no había ni penicilina para tratarlo. Entonces, pues bueno, así de triste fue su historia. Pero ya existe ahora, su casa es de hecho un museo histórico y hay una biblioteca en su honor. Bueno, entonces, regresándonos ya más hacia el siglo, pues desde el siglo pasado y este siglo, la pregunta es, pues ya cuánta gente se lava las manos en el hospital. Y tristemente, no es lo que quisiéramos todavía. Yo creo que con el COVID no puedo sacar información más cercana a post-COVID. Ha mejorado mucho, pero realmente antes del COVID las cifras podían ser no alentadoras. En el 1983, en los 80, siendo que ya sabían de esto de las infecciones, las bacterias, etcétera, podía ser tan bajo como el 16%, 30% del porcentaje de trabajadores de la salud que se lavan las manos. Y el mejor porcentaje es hasta el 73%, sin embargo, en promedio se cree que es un 60% del personal. Entonces, ¿por qué es tan importante que nos lavemos las manos? ¿Qué pasa si no nos las lavamos? Pues bueno, regresando a la historia de este doctor precisamente, pues bueno, hasta que Louis Pasteur confirmó la teoría de los gérmenes como causas de infecciones, pues se pudo demostrar más la importancia del lavado de manos. Y bueno, nada más como dato histórico, Joseph Lister, que fue un cirujano, fue el que empezó a implementar los métodos de asepsia y antisepsia en la época de Louis Pasteur. Entonces, por qué hay que lavarnos las manos o qué pasa que si no nos lavamos las manos? Pues que tenemos muchas bacterias, ¿no? Esto yo creo que sí ya todos lo sabemos. ¿Qué bacterias hay? Pues bueno, lo interesante de esta diapositiva es decirles que buenos días. Este es un estudio en donde se cultivaron las manos de los pacientes, perdón, las manos de los cirujanos, antes de lavarse las manos, y vemos aquí los agentes que se encontraron o las bacterias que se encontraron creciendo y que justamente son las que causan las enfermedades nosocomiales. Entonces esto es lo más importante. Staphylococcus aureus es muy común, es parte de la flora bacteriana normal de nuestra piel y desgraciadamente son los que causan infecciones. El Acinetobacter, que entre broma decimos el asesinobacter, porque desgraciadamente esta bacteria a veces es muy difícil de erradicar y sobre todo porque puede ser es muy resistente a muchos antibióticos. La Klebsiella también es muy común en el medio hospitalario, el Escherichia coli, que vemos aquí, y bueno, otras como el Corynebacterium, y bueno, a mí se me hizo muy interesante ver que también podíamos encontrar Aspergillus, que es un hongo, que habitualmente se puede encontrar en los aires acondicionados, por ejemplo, y lo encontraron también en las manos de uno de los cirujanos. Y bueno, un Aspergillus en un paciente inmunocomprometido, pues es el acamose. Es muy difícil combatir. Bueno, entonces, esta es una diapositiva en donde podemos ver la comparación en la falla de lavarse las manos. Aquí consideran una falla del lavado de manos en aquellos que después de lavarse las manos encontraron más de 2.5, ay, es que está aquí abajo la información, más de 2.5 unidades formadoras de colonias a la hora de cultivar las manitas, o que encontraran Staphylococcus aureus posterior al lavado de manos. Entonces, a eso le llamaron una falla de la higiene, y bueno, pues justamente tiene una relación muy
muy dramática con el número de infecciones adquiridas en el hospital. Entre mayor falla haya, mayor cantidad de infecciones nosocomiales vamos a tener. Esta es una diapositiva que también demuestra que es muy importante la adherencia a la práctica de lavado de manos. Y aquí demostró, es un metaanálisis en donde se demostraron puntualmente los resultados que había al realizar una práctica como esta. Y bueno, se disminuyeron las infecciones causadas por Klebsiella, las infecciones nosocomiales en general, las infecciones por Staphylococcus aureus, que es este de acá. De plano lograron en este hospital, en el NICU, bueno, en la terapia intensiva neonatal, eliminar el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, por ejemplo, que al fin y al cabo pues, es un Staphylococcus aureus muy resistente. Aunque también se menciona que se pueden utilizar otras medidas y ahorita también vamos a platicar de eso. Aquí también hubo eliminación del mismo Staphylococcus aureus. Perdón. Bueno, y esta es otra también en donde podemos ver la comparación de no lavarse las manos contra lavarse las manos con solamente agua, contra lavarse las manos con agua y jabón, y cómo es que la cantidad de crecimiento de enterococos, que es otra bacteria también, que incluso la podemos encontrar en las heces, disminuye de forma significativa. Incluso pues todos son unas PES estadísticamente significativas, lo que significa que pues no fue al azar, ¿no? Fue realmente una relación directa. Este es de los enterococos, bueno, en este caso, en este artículo lo hicieron con enterococos y otras bacterias las consideraron como no enterococos, pero también se ve una reducción, ¿sí se ve? Sí, perdón. También se ve una reducción muy importante con el lavado de, no lavados versus el lavado de manos y más el lavado de manos con jabón. Ok, entonces, bueno, pues con esto, incluso se ha trabajado mucho en la técnica de lavado de manos. Este es un estudio donde compararon dos formas de lavado de manos. Aquí está. Y bueno, en total vieron que todavía con una técnica diferente, que en este caso le llaman wash toss, el área que faltaba por cubrir a la hora de lavarse las manos disminuyó significativamente también. En este caso ya nada más quedó un 2.2% de las manos y bueno, pudo bajar, por ejemplo, entre las enfermeras bajó hasta 0.72%. Es un área que faltaba como por lavar, ya nada más quedó el 0.72%, pues que es algo muy significativo. Esto es más que nada para platicarles o explicarles cómo es que llegamos a las recomendaciones de la OMS, que es de los 5, no es cierto, esa es otra recomendación de la OMS. La técnica de los 8 pasos, que justamente ya aquí en la entrada, por lo menos ahí debe de haber más, pero en la entrada vi el... Perfecto. Entonces, en realidad es para recordarnos la técnica y de ahí viene la importancia de sí llevar esta técnica que a lo mejor nos puede dar flojera o a veces no ni siquiera acordarnos de qué se trata, pero sí tenemos que aprendérnoslas. 1, bueno, es parte de, hay que mojarnos las manos. 2, es ponernos el jabón que sea suficiente. 3, estallarnos las manos, palma contra palma. 4, vamos a frotar los dedos entre ellos. 5, con los dedos entrelazados. Perdón, y me faltó aquí una parte que lo vamos a ver en la otra, que es frotar la derecha con la izquierda, la palma, y luego la palma contra el dorso de la mano, de viceversa, la derecha con la izquierda y la izquierda con la derecha, es este movimiento. Ok, de veras. Y luego vamos a frotar los dorsos de los dedos con las palmas de las manos, de ambas manos. Después nos vamos a ir al dedo gordito, ¿sí? Bueno, puede ser el dedo gordito primero, un dedo gordito, luego el otro gordito, circula, rodeándolo. Y después nos vamos a lavar las puntitas de los dedos con puntitas de los dedos, y ya procedemos a hacer el enjuague. Ahorita vamos a hacer un video acerca de esto. Se recomienda mucho utilizar papel desechable. Con el mismo papel desechable, cerremos la llave del agua para que no nos volvamos a ¿Está nuevo? Miren que
Talla 36. ¿Me acompaña el señor? Sí, ya le haría así. Entonces, no sé qué talla. Bueno, y finalmente pues las manos ahí van a estar limpias, ¿no? Entonces vamos a ver ahí está, este video. Que es casi prácticamente lo mismo. Se enjuaga, se mojan las manos con agua. Se utiliza jabón suficiente, se pone jabón suficiente. Vamos todas a hacer lo mismo, por favor. Vamos a frotarnos las palmas una contra la otra. Después a entrelazar los dedos. Y todo esto nos tiene que dar los 60 segundos. Palma contra palma, primero una. Bueno, aquí dice derecha sobre la izquierda y luego la izquierda sobre la derecha. Para eso era el alcohol, pero ahorita se los pasamos. El dorso de los dedos con la palma de una mano. Luego cambiamos. Bueno, aquí se fue el dedo gordo. Ok, vamos a lavar un dedo gordo primero, junto con el dorso, con el lateral más bien. Y luego el otro dedo. Muchas gracias. Pues que como no tenemos jabón y agua, vamos a hacerlo así. Y luego los puntitas de los dedos. Que también lo podemos hacer con alcohol. Ahorita les voy a platicar lo del alcohol. Bueno, faltaba el otro. No sé si le faltó ya la otra mano, miren. Bueno, la otra sí. Perfecto, súper. Y entonces ya nos podemos enjuagar las manos. Y secarnos con papel desechable, con papel o con toallas desechables. Y con ese mismo papel, ¿qué pasó? ¿Qué le pongo entendido? Sí. Ahí está. Y con el papel pues vamos a cerrar la llave, ¿no? Ok. Entonces, bueno, de ahí que la OMS, de ahí que la norma oficial mexicana número 45 es la que determina que nos tenemos que estar preocupando por este tipo de capacitación. De hecho, se recomienda que sea cada 6 meses, que se registre la actividad y que todo el personal de salud debería asistir. Nos faltó los demás personas. Pónganle tachecito. Le quita, es que no sé cómo se va a quitar esto. No sé si tomamos yo. No sé si nada más así. No, quién sabe. Bueno, esta es una parte. Ya vimos esto. Entonces, todo el personal de salud que entra en contacto con el ambiente hospitalario debe lavarse las manos con agua corriente y jabón, secarse con toallas desechables y se debe realizar antes y después de revisar a cada paciente o realizar algún procedimiento. De ahí viene la otra recomendación de la OMS que le llaman los 5 momentos. Y el momento 1 es antes de entrar en contacto directo con el paciente. El momento 2 es antes de realizar una tarea de limpia o aséptica. Una tarea limpia o aséptica, perdón. 3 es después de la exposición de líquidos, de fluidos corporales, o sea, al cambiar la sonda Foley, por ejemplo. 4, después de estar en contacto con el paciente. Y 5, después de estar en contacto con el entorno del paciente. Entonces, esto de los 5 tiempos se ha empezado a utilizar mucho. Se demostró que ayudaba significativamente para la reducción de infecciones nosocomiales. También se ha visto que se pueden hacer otras alternativas. Aquí sí voy a tener que mover esto para poder ver. Aunque sea aquí, ¿no? Sí. No viene acá. Bueno, ¿qué otras estrategias hablan, además de los 5 momentos de la OMS? Bueno, también puede ser el feedback. O sea, que alguien esté revisando que todo el mundo se esté lavando las manos y que se lo esté lavando de forma correcta. Sí es utilizar tiempo, sobre todo de la persona dedicada, pero bueno, sí lo he visto. Es engorroso porque de plano les está niñereando y decirle, no te lavaste las manos. Pero bueno,
¿Sí funciona? O no te las lavaste bien. O no te la lavaste bien, exactamente. ¿No te sabes la técnica? Sí. Entonces, pero bueno, sí funciona. La educación aquí también está muy, bueno, de ahí viene lo que nosotros sí sabemos, ¿no? Que se debe de hacer cada 6 meses. Okay. Y esta es otra diapositiva en donde se utilizaron diferentes, bueno, así lo voy a dejar para leer lo que dice abajito, porque se utilizaron diferentes componentes. Se ha utilizado alcohol, clorhexidina con alcohol, etanol, isopropanol, isopropanol con emolientes y etcétera. Pero si se dan cuenta aquí, la reducción en en las bacterias, en la cuenta de bacterias, principalmente está dado por el puro jabón, sí, exactamente. Entonces, sí nos puede ayudar mucho el alcohol, sí ha reducido también las infecciones nosocomiales, pero no hay nada como el jabón. Y además, algo que quiero platicarles para que me vaya dando introducción a lo que es el Clostridium difficile para la parte de aislamiento, es que el Clostridium difficile, por ejemplo, no sirve el alcohol. Entonces, lo único que vamos a hacer con el alcohol al ponerlos es embarrárnoslos. Y este es un fijador muy bueno que se utiliza incluso en los laboratorios. Y por lo tanto, pues si tenemos un paciente con Clostridium, pues no nos va a servir de nada. Entonces, no nos va a quedar de otra más que lavarnos las manos con agua y con jabón y de vez en cuando utilizar el alcohol como medida alternativa, ¿no? Cuando, por ejemplo, no lo tengamos cerca y ya querramos desinfectarnos o nos urge hacer el cambio del paciente o entró en shock el paciente, pues de preferencia estar en el camino de la técnica, que no. Bueno, yo la que encontré para el alcohol, pues es la del lavado de manos. No, es que es en menos tiempo. La de con agua y con jabón son de 45 a 60 segundos y la de con alcohol gel de 30. Ah, perfecto. Entonces, pues eso nos puede ayudar en esas situaciones en las que hay que actuar muy rápido, ¿no? Con el paciente. Muy bien, pues eso era todo de mi plática. Ay, se fue muy rápido, yo pensé que me iba a tardar más.